Reduce es la tercera función de alto orden esencial en el mundo de la programación funcional. Después de hablar de filter, que nos filtra elementos, y de map, que nos transforma elementos, reduce es una función a la que le pasamos una enumerable, como por ejemplo una lista, compuesta de los elementos 1, 2, 3, 4, 5 en mi caso, y que lo que hace es reducirlo. Reducir quiere decir que va a transformar esta lista en un único elemento, y es una diferencia esencial con respecto a las otras, ¿vale? Tanto filter como map te devuelven listas, ¿vale? Transformamos de listas a listas, de enumerados a enumerados. Digo porque luego ya vemos que si le pasas un mapa te devuelve igualmente una lista de tuplas, pero sigue siendo una colección, de enumerado a enumerado. Mientras que reduce no funciona así. Reduce te transforma de mapa, o sea, perdona, de enumerado, quiero decir, a un único valor, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Pues voy a dejar aquí un hueco sospechoso, ¿vale? Porque esta función tiene un tercer parámetro, pero como función de alto orden, uno de sus atributos o parámetros, mejor dicho, va a ser pues una función que como primer parámetro va a ser una x, o lo que me lo queráis llamar, pero que va a ser, pues podéis ver cómo va esto. Si habéis visto filter y map, pues se va a llamar para cada uno de estos elementos de la lista a la función que le pasemos aquí, pasándole como primer parámetro el valor, ¿vale? Por ejemplo, en este caso se llamaría primero con 1, se llamaría luego con 2, luego con 3, luego con 4 y luego con 5. Pero esta función recibe un segundo parámetro adicional, ¿vale? Que se llama acumulador. El acumulador es una variable intermedia que sirve para hacer un cálculo intermedio. Este hueco que he dejado aquí es para poner el acumulador inicial, por ejemplo el 0. Cuando esta función se llame por primera vez con el primer elemento de la colección, por ejemplo el 1, se va a pasar ese 1 como x, pero como acumulador se nos va a proporcionar el acumulador inicial. Por ejemplo, se va a llamar con 1,0. Y lo que tiene que hacer esta función es devolver precisamente cuál queremos que sea el acumulador de la siguiente iteración. Es decir, lo que sea que devuelva esta función como resultado de su evaluación va a ser el valor de la variable ACC cuando se le pase el siguiente elemento, por ejemplo el 2. Y lo que devuelve en ese momento la función intermedia será lo que se le pase como parámetro CC cuando se le llame con x igual a 3. Y lo que se devuelva pues cuando x es igual a 4 y cuando x es igual a 5 también. Y cuando ya no quedan más elementos, lo que hace reduce es que nos devuelve el acumulador final como resultado de la evaluación del reduce completo, ¿vale? Por ejemplo, si yo devolviese x más ACC, esto sería el resultado de sumar todos los elementos de mi lista, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, porque primero se le va a llamar con x es igual a 1 y acumulador es 0. 1 más 0 es 1. Por lo tanto, en la siguiente iteración se va a llamar a esta función con x es igual a 2 y con acumulador como la evaluación anterior, que va a ser 1. 2 más 1 será 3, por lo tanto llamará a 3 y 3, que la suma da 6. 4 y 6 dará 10. Y 10 y 5 dará 15. Entonces, reduce, como ya no tiene más elementos, ese último acumulado te lo devuelve y te devuelve 15, ¿vale? Entonces, reduce es un poco complicada de comprender al principio porque está el concepto del acumulador. Tiene varios puntos en los cuales es difícil de comprender. Para empezar, es muy común que se nos olvide en qué orden vienen las cosas. De hecho, lo tengo abierto en la otra pantalla, no os miento, porque nunca me acuerdo de si primero viene ACC o viene X, ¿vale? Primero viene la X. Es compleja porque no siempre queda claro qué es lo que está devolviendo. Pero sin embargo es una función muy poderosa porque es una función que sirve para que si tú no me pasas una lista de elementos, yo te lo reduzca a un único elemento. Y es algo que podemos usar para sumar, para multiplicar, para restar, pero que podemos usar en general en más ocasiones. Por ejemplo, ya os he hablado anteriormente de la función map.new. Es una función que recibe como parámetro una lista de tuplas y que lo que te devuelve es un mapa. Por ejemplo, si le pasas la tupla A1, la tupla B2, pues te devuelve un mapa en el cual los primeros elementos de las tuplas son las claves y los valores son lo que acompaña ese primer elemento. Bueno, pues usando la función reduce podemos hacernos nuestra propia implementación de map.new y es un ejercicio práctico bastante chulo que puede ser interesante que tengáis en cuenta. Por ejemplo, si yo quisiese fabricar un mapa que me devolviese el número de caracteres de una cadena de caracteres, ¿vale? Yo tengo una lista como por ejemplo hola, adiós, buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué función podemos utilizar para que nos devuelva la longitud? Pues podemos utilizar string.length, ¿vale? Que nos devuelve la longitud. De hecho, por ejemplo, si hacemos en un punto map de esta lista y le pasamos string.length, pues podemos ir sacando las distintas longitudes. Pero yo aquí con lo que quiero acabar es con un mapa, cuya clave sea el string y cuyo valor sea la longitud. Por ejemplo, hola 4, adiós 5, buenas tardes 13. Bueno, pues podría hacer una función reduce, una llamada reduce, donde yo le paso pues mi lista. Como acumulado pongo un mapa vacío y como función acumuladora vamos a poner en primer lugar el parámetro cadena. Aquí ya no voy a llamarlo x, ¿vale? Porque también es importante, quiero decir, mucha gente dice los reduce son complicados. ¿Has probado a renombrar tus variables correctamente? Si estás pasando cadenas, pon cadena. Si estás pasando coeficientes, pon coef. No pongas siempre x, no pongas siempre ACC. Claro, luego es normal que sea complicado. Pon variables que sean descriptivas. Como segundo parámetro voy a poner mi mapa, porque qué rábanos, esto es un mapa. Y esta función a lo que va a evaluar es el resultado de llamar a map.put de mapa, pasándole como aquí la cadena y como valor string.length de cadena, ¿vale? Ya sabéis, porque lo he dicho cuando hablamos de mapas, que los mapas son inmutables, es decir, que map.put te devuelve una copia del mapa, sin mutar el mapa. Te devuelve una copia en la cual ya está hecho el cambio, pero el mapa sigue siendo la de toda la vida, ¿vale? Pero lo importante es que te hace una devolución, por lo tanto esto al fin y al cabo es un acumulador. Es un acumulador parcial que la próxima vez que llamemos al siguiente elemento pues va a pasar como parámetro de entrada. Entonces, al hacer esto, pues vemos que esto nos devuelve el mismo mapa. ¿Por qué? Porque primero estamos llamando a adiós con... bueno, perdón, a hola con mapa vacío, que esto nos devuelve un mapa con hola. A adiós con un mapa que solamente tiene hola 4, y esto nos devuelve el mapa que contiene hola 4, adiós 5, y finalmente a buenas tardes con el mapa que contiene hola 4, adiós 5, y nos devuelve pues ese mapa, ya no hay más, y nos devuelve el reduce, ¿vale? ¿Que queremos verlo cómo se fabrica? Tenemos a nuestra disposición una función llamada inspect, creo que ya he hablado de ella de hecho, que lo que hace es imprimir tal cual lo que le pasen como parámetro. Pero inspect es una función un poco especial porque luego devuelve inmediatamente su parámetro. Entonces está bien porque al final es como una cosa transparente, ¿vale? Simplemente nos deja ver lo que hay dentro, pero fluye a través de él, ¿vale? Porque si tú llamas a inspect de x, te devuelve x. Entonces está bien porque así podemos ir viendo cómo se va fabricando, pero sigue siendo una función acumuladora porque igualmente inspect devuelve el parámetro que le hayamos proporcionado. Entonces así podemos ver cómo se va fabricando sobre la marcha. Reduce es una función que, como digo, es un poco complicada de comprender, ¿vale? Aquí recomiendo paciencia, práctica y que se le dé usos interesantes, ¿vale? Existen muchísimos usos de la función reduce, solamente hay que buscarlos. De todos modos, estamos viendo que este código sigue siendo un poco complejo de comprender. Tenemos aquí llamadas a funciones que hacen muchísimas cosas. ¿No habría una forma de hacer este código un poco más limpio de entender? Preparaos porque el vídeo siguiente os va a volar la cabeza.